Bienvenidos a un programa más de Perspectivas Ambientales. Este es un espacio, como ustedes saben, para dialogar, para educar y para conversar sobre qué es lo que estamos haciendo en el mundo por el planeta. Hay diferentes visiones, diferentes políticas y, por supuesto, propuestas que conducen a contribuir y a mejorar la conciencia ambiental. Y en este día tenemos a Xiomara Acevedo, y con ocasión justamente de la Semana Santa creo que es muy válido topar el tema del movimiento católico Laudato Si. El movimiento católico mundial por el clima se transformó justamente a movimiento Laudato Si, más cortito, pero nace justamente por la preocupación internacional sobre el problema del cambio climático, y esta encíclica, recuerdo yo, del Papa Francisco, fue trabajada justamente para el 2015, que era la COP en París, que luego se transformó en el Acuerdo de París, y era justamente una llamada de atención de cómo vincular la fe con la preocupación del planeta. Entonces, en ese orden de ideas, Xiomara, bienvenida al programa, y quisiéramos justamente que nos cuentes cuál es esa vinculación de la fe, porque aquí creo que estamos hablando de un movimiento más allá del católico, que si bien es cierto, nació desde las organizaciones católicas, pero ha trascendido y está trascendiendo a muchas más, a otras órdenes y a otras fe. Bienvenida. Bueno, hola Verónica y hola a cada una de las personas que nos está viendo desde, ¿cierto? Pues desde este programa Perspectivas Ambientales. Muy feliz de acompañarles. Creo que es un tema muy importante. Todavía es un nexo que se tiene que fortalecer más claramente, pero creo que estamos llamadas a una conversión ecológica, y es justamente un paso necesario para poder aportar a que nuestro planeta pueda conservarse de la misma forma en la que esta generación, las pasadas generaciones lo conocieron, sin comprometer también, obviamente, la integridad ecológica del mismo para las futuras generaciones. Entonces, ante esta gran crisis, que además son múltiples crisis, crisis de la biodiversidad, crisis climática, crisis de la desigualdad y demás, creo que personas en la fe, seamos católicos o cualquier otra religión, estamos llamados a hacer una conversión ecológica que permita transformar nuestros corazones y poder aportar justamente a que la vida en el planeta se pueda conservar de la mejor forma en la que lo conocemos, y esto está profundamente amenazado por esas múltiples crisis. Entonces, es muy relevante que podamos involucrar al sector de la fe, que podamos involucrar a estas comunidades, porque además profesamos por cosas similares, que juntas, potenciando la fe con la acción climática, va a poder asegurar un mejor planeta para nosotros y para las futuras generaciones, básicamente. Sí. Y bueno, yo la leí hace mucho tiempo, justo en el 2015 me la leí todito, porque es un documento magnífico de reflexión justamente sobre la fe, la creación de Dios, del planeta y nosotros, y cómo estamos cada uno de nosotros llamados a administrar correctamente los recursos, a entender que esta es nuestra casa común, que no es solamente de una o de otra persona, cómo nuestras acciones tienen implicación en el futuro de la humanidad y de nuestros hijos, y cómo también lo que hagamos en un punto X del planeta, pues tiene también implicación en otro lado. Entonces, desde esa perspectiva de la fe, desde un enfoque bíblico, digamos así, pues la construcción es justamente un llamado de atención a todos los fieles a ser buenos administradores de nuestros recursos y ser responsables, ¿verdad? Y en este sentido, Xiomara, hay una campaña que está pues en marcha, arrancando para cumplir con ese objetivo. ¿Cuál es esa campaña?
Sí, me parece muy pertinente también el contexto que has dicho, Verónica. Yo realmente creo también en esa responsabilidad que tenemos como personas de fe en asegurar la conservación y la acción climática para el planeta, sobre todo también identificando que quienes son más vulnerables a la crisis climática también son las personas más pobres. Así es. Entonces, como personas de fe sabemos que tenemos que apoyar a quien más lo necesita, ¿sí? Y actuar por el cambio climático pone en el centro a esas personas y esas comunidades que más lo requieren. Ujú. Y bueno, por otro lado, me parece súper importante que haces una mención a la campaña del Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. Esta es una iniciativa que ya tiene digamos que se ha estado desarrollando a través de los años, que entra a complementar también el Acuerdo de París en el sentido que a pesar de ser el instrumento más importante y vinculante que existe en el sistema internacional para combatir el cambio climático, el Acuerdo de París no hace una mención clara a los combustibles fósiles. Y pues obviamente, y lo hemos visto cada año tras año, reporte tras reporte, el IPCC es claro en decir que los combustibles fósiles son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, vinculada, ¿cierto? Pues al CO2. Entonces dices, bueno, si son los principales responsables de la crisis climática, es necesario un marco político que entre también a ponerlos en el centro de la acción. Y Ujú. para eso el tratado surge, para poder ser un marco político en el que no solo a nivel global, pero también a nivel territorial, a nivel subnacional, se puedan definir acciones para dejar los combustibles fósiles en el suelo, para acelerar una transición energética y también hacerlo de manera justa y equitativa, porque como les dije, el cambio climático va dejando atrás a quienes ya de por sí han sido históricamente vulnerados, han sido históricamente vulneradas. Entonces, no podemos transicionar a costillas del sufrimiento, a costillas de la violencia para la mayoría de personas pobres también del planeta. Entonces, todo esto está en ese marco del tratado y bueno, por eso es un instrumento muy importante. Sí, y justamente lo que tú mencionas me parece clave porque creo que hay que entender, sin querer señalar, pero tenemos que hacerlo, en que sabemos por los informes del panel intergubernamental de expertos de cambio climático y en el Acuerdo de París, y creo que todo el mundo sabe que los países más ricos tienen una mayor responsabilidad histórica por siglos de emisiones y que tienen una oportunidad muy importante para hacer una transición hacia el 2040. Por otro lado, lo que tú mencionas, los países más vulnerables somos los países más pobres y los que más efectos vamos a sufrir y estamos sufriendo por el cambio climático, y obviamente ahí están las comunidades más vulnerables. En ese sentido, eh, eh, están con esta campaña están poniendo la llaga al dedo, porque el trabajar para pasar a esa transición ecológica del no uso de combustibles, realmente estamos topando, como sabemos, intereses muy fuertes, y no solamente intereses muy fuertes, pero también es que los países dependen, ¿no? De los combustibles. En cualquier lado que subas el combustible o deje de existir combustible, se arma, hay un problema social muy grande, ¿no? Por todas las implicaciones que tiene. Entonces, ¿cómo pensar en hacer esa transición y esta campaña si sabemos que vamos a tener pues un freno muy grande, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Sí, claramente hay unas economías más dependientes de la extracción de combustibles fósiles. Por ejemplo, Ecuador, Colombia, ¿cierto? Son un claro ejemplo que realmente necesita esas rentas porque digamos que representa pues algo muy grande dentro de la economía. Sin embargo, también tú lo mencionas, hay unas responsabilidades históricas de la crisis climática. Así que desde el tratado se trata de hacer un llamado también a esas economías que de alguna forma son más fuertes, obviamente, son economías que pueden
reaccionar de forma más sencilla frente a riesgos, impactos climáticos, economías de países desarrollados que cuentan con mayores tecnologías, con mayor financiamiento, con mayores capacidades, etcétera. Entonces, claramente que hay una situación de desigualdad y que no se puede fomentar y que, como lo menciono, la crisis climática tampoco tiene por qué seguir reafirmando esas desigualdades que ya existen en el planeta, porque quienes han sido mayormente afectadas, son esas poblaciones de estos países que incluso muchos más dependen de esta extracción fósil. Así que se hace un llamado a la cooperación, a que se pueda transicionar con equidad, a que se pueda facilitar los medios para que esas economías de países en desarrollo que dependen del fósil puedan ir transicionando y diversificando sus economías con otros sectores, ¿sí? Y con otras, digamos, con otras fuentes de energía, no solamente con digamos, con este desarrollo fósil. Eso es importante, es algo central para que cualquier iniciativa, incluso de cambio climático, pueda funcionar en el planeta. Vamos a necesitar una perspectiva de equidad. De lo contrario, vamos a seguir reforzando esas desigualdades que ya se complican además por el cambio climático, porque las atenúa. Y pues así no vamos a poder tener un mundo que pueda transicionar hacia otras, digamos, pues otras economías, responsables con la vida, resilientes con el clima, bajas en emisiones. Así que la cooperación y la equidad juegan un papel importante y desde el tratado se hace ese llamado para que se pueda mirar con lentes de equidad esa transición, para que no sea a costillas de quienes ya han sufrido las pérdidas y los daños del cambio climático. Sí. Y eso está muy enfocado con la justicia ecológica. Pero para seguir hablando un ratito después de esto, quisiera pausar un ratito nada más para hacer un agradecimiento a nuestro auspiciante Gira, una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular, y quisiéramos que veamos este video a continuación. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Volvemos contigo, Xiomara, y nos quedamos en el tema de justicia ecológica. Uno de los objetivos justamente de la siguiente COP en octubre o noviembre en Egipto va a ser el tema de justicia ecológica. Y creo que ahí retomo tus palabras en que esta transformación tiene que ir mirando el tema de equidad y de inclusión. En este sentido, ¿qué se vislumbra o cuál es la ruta a seguir de aquí hasta la siguiente COP como movimiento y impulsando este tratado? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Súper pregunta, claro que sí, me parece relevante mencionar que uno, digamos que habrían como tres momentos claves. Un primer momento que es seguir fortaleciendo el tratado aquí en América Latina. O sea, hay bastante conocimiento del tratado y vinculación de varias organizaciones en el denominado norte global. También hay que fortalecer esa apropiación de esa campaña en la región. Para eso, desde el tratado se está trabajando fuertemente con organizaciones en Perú para liderar esa estrategia latinoamericana, pero pues también con organizaciones en Ecuador, Colombia, Argentina, que van a ser centrales para la campaña del tratado. Un segundo momento clave a nivel mundial para la campaña del tratado y para esta iniciativa va a ser Estocolmo +50. Sabemos que Estocolmo del 72 fue el primer momento en el que los temas ambientales se discutieron en un escenario global. Tiene una declaración muy importante que reconoce la necesidad de la protección ambiental y, como les digo, fue un esfuerzo pionero de hace 50 años que ahorita, digamos que se ve, wow, el impacto en el sentido de, bueno, hace 50 años se empezó a hablar de estos temas y hoy en día hay una mayor preponderancia de los mismos en el sistema internacional. Entonces, ese momento de Estocolmo +50 en junio 2 y 3 este año va a ser un momento clave
porque se va a revisar cómo, bueno, qué se ha logrado de esa declaración del 72, cuáles siguen siendo los retos, cuáles son los avances y demás, y para esto desde el tratado se espera que haya un reconocimiento de esa producción de los fósiles como un elemento que tiene que abordarse para poder asegurar el planeta que queremos. Si no hay una discusión sobre la producción de combustibles fósiles, digamos que los esfuerzos van a estar limitados, que no van a ir al centro o, como tú lo mencionaste, no van a poner el dedo en la llaga. Entonces, desde Estocolmo más 50 va a ser clave que haya un reconocimiento de esto para el resto de estados en el planeta. Y el tercer momento, pues va a ser la COP en noviembre en Egipto, fundamental también para la sociedad civil africana, fundamental para África, que es un continente que no aporta casi nada, como el 2%, si mucho, en términos de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, a pesar de esto, África, por ahí leí que hay una posible afectación para 700 millones de personas del continente que van a tener que desplazar por cambio climático. Entonces, bueno, todas estas reflexiones de justicia climática van a tener un lugar muy importante en esta COP de Egipto, y también se espera que se pueda hablar de financiamiento, porque esa también es una meta que se ha estado como diluyendo mucho entre las negociaciones, y realmente se necesita financiamiento pues para poder adaptar y mitigar. Y ya para cerrar, me parece clave también mencionarles que en la COP pasada hubo por lo menos una mención, para algunos tímida, para otros no, pero hubo una mención de la necesidad de phase down los combustibles fósiles, ¿cierto? De irlos, digamos, ir como desacelerando esa producción, que si bien no es digamos, la meta que se esperaba, porque realmente se buscaba que en este pacto climático de Glasgow hiciera una mención de eliminar la producción de combustibles fósiles, se pudo lograr un phase down, se pudo lograr que por lo menos se hiciera una mención de empezar a desescalar esa producción. Entonces, esperamos que en esta COP, en un país del sur global, pueda ambicionar mucho más en ese sentido y se pueda hacer entonces un reconocimiento de la necesidad de eliminar gradualmente esa producción. Ujú. Sí, y hemos visto imágenes terroríficas, por decir de menos, ahora en Kenia, justamente porque 2 años que no llueve, no tienen provisión de agua. Los efectos del cambio climático están haciendo ya justamente puchica, ¿cómo diríamos? Su efecto. Y no solamente los animalitos que se mueren, sino más bien las personas y los niños que están en procesos de desnutrición terribles. Entonces, para el África creo que tiene que liderar justamente y conducir a que todos este tipo de acuerdos por lo menos se incluyan y se lleven a una acción. En ese caso, Xiomara, justamente el llamado y de atención de la encíclica es que no se quede en un documento y lindo en una biblioteca, ¿no? Sino justamente a que sea un documento vivo con acciones. Y esa es la propuesta clarísima que estamos viendo de aquí hacia la COP. Vamos a seguir con Estocolmo, vamos a seguir también justamente a fortalecer en la región de América Latina para ver cuál es el rol de las ciudades y qué tienen que ver, porque el tratado, si bien es cierto, lo firman los países. Las ciudades tienen una voz cantante muy importante porque al fin y al cabo ahí es donde vivimos y ahí es donde usamos el combustible, donde se desarrolla la mayoría de la gente y donde también se pueden transformar sustancialmente las cosas. Entonces, bueno, muy emocionada de estar también apoyando a este movimiento y agradecerte a ti por este espacio, por informarnos de lo que está pasando acá con miras a los próximos meses. Y pues a ustedes y a cada uno de ustedes agradecerles por acompañarnos como siempre.
Les recuerdo siempre darnos un like, a seguir nuestros canales de YouTube, de Twitter, de Instagram y con esto juntos podemos llegar a mucho más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias.